Les compartía esta imagen en la cual aquí enlistaba los 7 pecados capitales y las 7 virtudes que se contraponen a cada uno de los 7 pecados capitales. Y para memorizar los 7 pecados capitales, podíamos memorizar las primeras letras y formar como una especie de acrónimo con las primeras letras de cada uno de los 7 pecados capitales. Y formaban la palabra pielgas. Si memorizamos esta palabra pielgas, memorizamos los 7 pecados capitales, porque cada una de estas letras representa la primera letra de cada uno de los 7 pecados capitales. Entonces, una forma fácil para memorizar los 7 pecados capitales es memorizar la palabra pielgas: pereza, ira, envidia, lujuria, gula, avaricia y soberbia. Dice el Catecismo en el numeral 1804: las virtudes humanas son actitudes firmes, perfecciones del entendimiento y de la voluntad, que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Así que las virtudes humanas son lo opuesto a los malos hábitos, a los vicios. Regulan nuestras pasiones, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Por eso es importante para nosotros los cristianos formar virtudes para que nos ayuden a guiar nuestras acciones. San Pablo, en la carta a los Filipenses, encapsula esta idea de lo que significa una virtud o vivir una vida cristiana virtuosa. Dice San Pablo: por lo tanto, por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud o valor, ténganlo en aprecio. Eso nos decía San Pablo acerca del ideal cristiano, de tratar pues siempre de vivir las virtudes. Pero hay que distinguir entre lo que es una virtud y lo que es una buena obra. Por ejemplo, el hecho de que una persona haga una buena obra, supongamos que de repente sale a la calle y se encuentra con un pordiosero por ahí que le pide limosna, y esta persona pues saca un pedazo de pan o lo que sea y lo comparte con el pordiosero. Eso no necesariamente significa que esta persona sea una persona virtuosa, simplemente significa que está haciendo una buena obra. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de distinguir entre una virtud y una buena obra. Las virtudes son así como, por ejemplo, como un collar de perlas. Cada perla representaría una buena obra. Así como una persona, por ejemplo, que es una persona laboriosa, poco a poco fue tejiendo ese collar de buenas obras, de buenos actos, de buenos hábitos, hasta que formó la virtud de ser laborioso en el trabajo. Entonces, esas virtudes que vamos formando como collares de perlas, pues representan un largo legado de acciones que hemos repetido en el pasado, de acciones positivas, hábitos positivos. Y así se puede decir también de otras virtudes: la virtud de la castidad, la virtud de la diligencia, la virtud de la humildad, la virtud de la caridad. Por ejemplo, si queremos ser como Madre Teresa, una persona muy virtuosa en la virtud de la caridad, pues tenemos que practicar continuamente las virtudes. No basta con ser una vez caritativo o de vez en cuando practicar la caridad. Tenemos que practicar siempre la caridad. Si el Luis dice: existe una diferencia entre llevar a cabo una acción justa o templada y ser un hombre justo y templado.
Entonces las virtudes son aquellas capacidades, aquellas cualidades que podemos desarrollar, que podemos cultivar para tomar mejores decisiones a lo largo de nuestra vida. En el catecismo leamos que las virtudes son perfecciones del entendimiento y de la voluntad. ¿A qué se refiere el catecismo con esto de que las virtudes son perfecciones del entendimiento? Pues resulta que con el pecado original que heredamos de Adán y Eva, nuestra naturaleza pues quedó inclinada a obrar mal. Por lo general siempre escogemos el mal antes que escoger el bien. A veces nuestro entendimiento quedó, por lo oscurecido que quedó por el pecado, escoge un bien aparente, no un bien conveniente. Lo mismo sucede con la voluntad. A veces la voluntad escoge un bien transitorio, que no es un bien que realmente nos conviene. Y la voluntad y el entendimiento pueden extraviarse mutuamente. Y esto sucede, por ejemplo, lo vemos con las personas que son adictas a alguna droga o que son adictas al cigarrillo o al alcohol. Estas personas, muchas de ellas, la mayoría de ellas saben que esta adicción pues está haciendo un daño muy grande a sus órganos. Sin embargo, no tienen la voluntad suficiente para poder dejar este vicio. Su entendimiento les dice que es incorrecto, que están dañándose ellos mismos. Sin embargo, ellos, su voluntad no les permite pues luchar con estos vicios. Entonces, aquí es donde entran las virtudes, particularmente las virtudes que se llaman las virtudes cardinales, porque las virtudes cardinales son como el fundamento de todas las virtudes morales. Entonces, así como el entendimiento busca la verdad de forma natural, así la voluntad busca el bien. Y entonces tenemos que trabajar en cada una de estas 4 virtudes cardinales para poder contrarrestar los vicios que más, que más nos arraigan pues a seguirlos practicando. Entonces, para cada pecado, para cada vicio, para cada mal hábito existe una virtud cardinal que se contrapone a cada uno de los malos hábitos principales. Por ejemplo, la ignorancia se opone a la virtud de la prudencia. Si una persona de repente pues cree que no está de al tanto de cierta información, pues la prudencia le debe de dictar que no debe de hacer juicio sobre aquella cosa, que debe ser prudente. Lo mismo la malicia. A la malicia sale a la justicia, se opone la justicia al vicio de la malicia o a la inclinación de la malicia, que a veces la persona somos injustos, somos maliciosos. Y a la virtud de la a la incapacidad o esta fragilidad natural que tenemos los hombres, por ejemplo, de enfrentar los problemas de la vida, las dificultades, sale al paso, se opone la virtud de la fortaleza. Tenemos que fortalecer esta virtud de la fortaleza. Y con las inclinaciones, cuando nos dejamos llevar por impulsos, por las pasiones, sale al paso la virtud de la templanza, que San Pablo en una de sus cartas llama la concupiscencia, o también
en alguna de sus cartas llama la inclinación de la carne, que nuestra carne pues tiene esta tendencia de obrar el pecado. Por tanto, una persona virtuosa es aquella persona que tiene dominio propio, que puede hacer el bien sin mucho esfuerzo y que da lo mejor de sí mismo. Hay ciertos pasos para que nosotros podamos erradicar los malos hábitos, las malas costumbres. Y hay un proverbio que dice, siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecharás un personaje. Siembra un personaje y cosecharás un destino. Esto quiere decir que cada ser humano es un compuesto de buenos hábitos y malos hábitos. Si nosotros formamos o si hemos formado un mal hábito en el pasado, hemos cosechado pues un carácter que nos ha llevado a moldear un destino. Y también si en el pasado hemos escogido o hemos formado buenos hábitos, estos nos van a llevar a escoger oportunidades más convenientes o un destino mejor. Entonces hay varios pasos que uno puede tomar para tratar de ir erradicando poco a poco estos malos hábitos. Y estos pasos que podemos tomar son los siguientes. El primero es identificar cuáles son tus malos hábitos. Trata de hacer una lista, si es posible, de todos tus malos hábitos. Y luego en lista o escoge de ahí cuáles son los hábitos que más sobrepuntan, que son los hábitos más malos de todos esos malos hábitos que tú tienes. Selecciona esos malos hábitos. Y luego, en segundo lugar, debes planificar cómo es que vas a enfrentar la resistencia a la tentación que vas a experimentar en el proceso de ese cambio, de esa transformación, de ese mal hábito a esa virtud que tú quieres formar. En tercer lugar, trata de erradicar un mal hábito a la vez. Las personas que hacen resoluciones de año nuevo suelen fallar porque es casi imposible cambiar varios malos hábitos a la misma vez. Por eso es mejor comprometerse a cambiar un solo hábito a una sola vez. Y luego trata de escoger un buen hábito, una buena costumbre alternativa a ese mal hábito. Ese es el paso número 4. Y el paso número 5 sería ser consciente de esa repetición de los actos positivos. Entonces, esto nos va a llevar poco a poco a ir erradicando estos malos hábitos, estas malas costumbres que todos los seres humanos tenemos. Entonces ya hemos hablado acerca de lo que es una virtud, que una virtud es muy diferente a una buena obra, que una persona caritativa no necesariamente, o una persona que hace una buena obra al día o cada semana o cada mes no significa que sea una persona virtuosa en la caridad, simplemente es una persona pues que ha practicado una buena obra, pero para ser una persona virtuosa hay que seguir practicando constantemente este buen hábito. Hablaba también acerca de los 7 pecados capitales que entran en la categoría también de los vicios. Y cada uno de estos 7 pecados capitales se opone una virtud. Y entonces para tratar de luchar con esos hábitos que a veces están muy arraigados en nuestra naturaleza, que son como una segunda naturaleza, tenemos que formar pues virtudes que se contrapongan a todos nuestros vicios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros memorizar las 4 virtudes cardinales? Pues de una forma muy fácil. Fíjense. Lo que podemos hacer es recordar las siguientes palabras, las siguientes frases. Jelly, peanut butter, French toast. Esta es una palabra americana. Ustedes saben que
que los americanos o muchas personas en diferentes culturas, lo primero que hacen en la mañana es desayunar con un, con un pan puesto tostado. Y en inglés se llama así: jelly, peanut butter, French toast. Es lo que la persona acompaña al pan tostado con jelly, peanut butter. Y así es como formamos nosotros este acrónimo. Con cada una de las letras de las con la primera letra de cada una de la frase: J, justicia; peanut butter, prudencia; French, fortaleza; toast, templanza. Si nosotros memorizamos esta frase, jelly, peanut butter, French toast, ya podemos nosotros memorizar las 4 virtudes cardinales, y de una forma muy fácil y sencilla. Ahora les quiero platicar acerca de las virtudes teologales, porque a veces solemos confundir entre las virtudes humanas, las virtudes cardinales y las virtudes teologales. Las virtudes cardinales están en este grupo de las virtudes morales, de las virtudes humanas. Sin embargo, las 4 virtudes cardinales son como el fundamento de todas las virtudes humanas. Así, cada una de las virtudes se apoyan en alguna de las 4 virtudes cardinales: la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza. De estas 4 virtudes fundamentales es que obtenemos todas las demás virtudes humanas, ya sea la humildad, la paciencia, la lealtad, la autenticidad, etc. Entonces, esa es la diferencia entre las virtudes humanas, pero hay 4 virtudes que son muy especiales, son fundamentales, donde surgen todas las virtudes morales. Lo mismo que los pecados capitales, los vicios, que son los 7 pecados capitales. Hay uno que es como el papá, el más grande, y es la soberbia, que es el papá de todos los pecados capitales. Y entonces las virtudes teologales son diferentes a las virtudes humanas o las virtudes morales, en cuanto a que las 3 virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad, son infundidas por Dios originalmente en nuestro bautismo. Obviamente aquí hay una controversia con nuestros hermanos evangélicos, porque ellos no creen que en el bautismo se infunda algo. Ellos creen que el bautismo es nada más como un recordatorio, un símbolo, pero que no hay algo que Dios hace en el alma del creyente. En cambio, los cristianos católicos creemos que en el bautismo sucede algo maravilloso, que Dios infunde la gracia santificante y con ello infunde las 3 virtudes teologales. ¿Y para qué? ¿Cuál es la función de las 3 virtudes teologales? Vamos a repasar cada una. La primera virtud, que es la virtud de la fe, esta virtud infundida que viene de Dios es un don, es una luz que nos ayuda a tener un conocimiento más claro acerca de Dios, acerca de su voluntad. En 1 Corintios 12:3 encontramos más o menos una enseñanza acerca de esta virtud. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Entonces, esta virtud de la fe nos ayuda pues a tener una claridad más evidente acerca de las realidades de Dios, de la revelación de Dios. Y por eso es muy importante que trabajemos nosotros esta virtud de la fe a través, por ejemplo, del conocimiento intelectual, ¿no? Por ejemplo, leyendo la Escritura o leyendo algún libro que
que nos ayude desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de la fe, y, y para que esta virtud, con la ayuda de la recepción de los sacramentos, vaya creciendo, vaya incrementándose. Y por eso muchas personas, por ejemplo, que han perdido la fe, es porque poco a poco ellos se fueron alejando, y esa llamita, esa semilla que Dios plantó en el bautismo, poco a poco esa semilla se fue muriendo, esa llamita se fue apagando. Entonces, así sucede con todas las virtudes teologales. Nacemos sin ellas, pero no es una garantía de que en el futuro las vamos a tener siempre. En algún determinado momento de nuestra vida puede ser que estas virtudes se debiliten y caigamos como los ateos en el ateísmo, que pierden totalmente la fe. Ahora, ¿en qué consiste la virtud teologal de la esperanza? Pues la virtud de la esperanza, la virtud teologal de la esperanza nos ayuda a tener esperanza en los bienes eternos, en los bienes de Dios, en las promesas eternas que Dios nos tiene prometidos a través de la Sagrada Revelación. Esta virtud nos ayuda en los momentos de desesperanza y nos fortalece y nos da ánimo y nos ayuda pues a tener esta confianza de que hay algo más que el mundo temporal, de que hay ciertas promesas que Dios nos prometió, como por ejemplo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de los muertos. Como dice San Pablo, si no creemos en la resurrección de Jesucristo, vana es nuestra fe. La virtud de la esperanza, la virtud teologal de la esperanza nos ayuda a sostener la esperanza pues en la resurrección del cuerpo. ¿En qué consiste la virtud teologal de la caridad? Pues la virtud de la teologal de la caridad nos ayuda, como la misma palabra lo dice, caridad, a tener un amor más fuerte hacia Dios y hacia nuestro prójimo. A eso nos ayuda fortalecer esta virtud de la caridad. San Pablo menciona estas tres virtudes teologales en 1 Corintios 13:13. Dice, ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor de todas es la caridad. Entonces, por eso también hay otra controversia con nuestros hermanos evangélicos respecto a la fe, porque nosotros, los cristianos católicos, decimos que la fe sin obras está muerta. La fe tiene que estar informada por la caridad. Si no, es una fe que nos salva. Y entonces es importante que tengamos nosotros los católicos pues esto en mente y tratar de perfeccionar estas tres virtudes teologales. Muy bien, en conclusión, hemos visto que las virtudes humanas se adquieren mediante la práctica, mediante el esfuerzo. Hablamos acerca de que las virtudes teologales son diferentes a las virtudes humanas o a las virtudes morales porque son infundidas por Dios en el bautismo. Las virtudes humanas y las virtudes teologales se fortalecen mediante la práctica y mediante la recepción de los sacramentos. Cuando, por ejemplo, nosotros acudimos al sacramento de la confesión o acudimos a recibir la Santa Eucaristía, nuestras virtudes se inflaman, crecen estas tres virtudes teologales, y a su vez estas virtudes teologales vivifican las virtudes morales, como dice el Catecismo, numeral 1812, dice, las virtudes teologales informan y vivifican todas las virtudes morales, son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Catecismo Católico 1812. Entonces es importante que fortalezcamos estas virtudes mediante la recepción de los sacramentos, mediante el estudio de la Santa Escritura
mediante la oración, mediante las buenas obras, la caridad, fortalezcamos estas virtudes para que podamos realmente ser hombres y mujeres de verdad. Porque Dios no quiere que nada más vayamos a misa, cumplamos los preceptos y no practiquemos las virtudes, no seamos personas virtuosas, como por ejemplo los grandes santos, ¿no? Que ellos dejaron una vida heroica, ejemplar para todos nosotros, modelos de fe, que nosotros estamos llamados a imitar esa vida virtuosa. Y entonces, mediante la práctica continua de estas virtudes, podremos algún día quizá llegar a ser, no como ellos, pero de perdida ser hombres y mujeres virtuosos que digan, que la gente nos señale y digan, esta persona tiene algo que no he visto en otras personas. Es más humilde, es más paciente. Y entonces, a través de la práctica, podemos fortalecer estas virtudes para llegar a ser hombres y mujeres de verdad, para fortalecer no solamente la parte externa, ¿no?, del hábito, sino también la parte interna del organismo interior. Así como aprendemos, por ejemplo, a tocar la guitarra, a bailar, a escribir, lo hacemos mediante la formación de hábitos. De la misma manera, tenemos que fortalecer la parte interior para formar estas virtudes, virtudes morales que nos ayudan pues a tener vidas virtuosas, llegar a ser personas virtuosas. Les platicaba también que el entendimiento y la voluntad y la memoria son las tres potencias del alma. Estas tres potencias del alma quedaron debilitadas por el pecado original y a veces el entendimiento o la voluntad se extravían mutuamente. La voluntad puede arrastrar al entendimiento al error. El entendimiento puede llevar a la voluntad a escoger a un bien aparente. Sí, dice Jesús nuestro Señor, yo soy la vid, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la meta de la voluntad y el entendimiento es encontrar la verdad, encontrar el bien. Como dice San Agustín, está inquieto nuestro corazón hasta que descanse en vos. San Agustín, pues, aquí nos dice también que nuestro bien último, el bien de la voluntad, es Dios. Entonces las virtudes nos ayudan a guiar nuestro entendimiento, nuestra voluntad hacia lo que más nos conviene, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Entonces, ustedes tienen comentarios, dudas, sugerencias, les animo a que lo dejen por ahí en la zona de los comentarios. Y si no tienen alguna pregunta, pues va a ser todo por ahora. Por cierto, los invito a que se suscriban a mi canal, porque regularmente estoy subiendo videos interesantes para todos ustedes acerca del cristianismo, donde trato temas variados en relación a la religión. Y si tienen dudas, pueden escribirme, pueden buscarme también. Aquí aparece mi sitio web, donde ustedes pueden ir ahí. Tengo muchos artículos donde ustedes pueden leer allí y pueden dejarme sus comentarios, sus dudas. Y mis hermanos, pues espero que tengan un excelente día, tarde, dependiendo de donde ustedes estén. Y nos estamos viendo pronto.